Em, Tenemos acá entonces nuestro ejemplo, nuestro pórtico del que habíamos hablado la sesión anterior. Y para la creación de ese objeto yo lo único que voy a hacer es crear una nueva familia. Archivo, nueva familia. Y vamos a utilizar en este caso dos familias diferentes. La primera va a ser la masa, que me va a conformar este gran pórtico de acceso, que va a ser exactamente la misma que utilizamos la sesión anterior para para la creación de nuestro estadio. Entonces le voy a decir que voy a generar una nueva masa. Y por otro lado, voy a cerrar todas estas cosas que nos están quitando espacio. Y por otro lado voy a crear una archivo nueva familia, file new family. Y esa familia va a ser un modelo adaptativo. Como les decía, ustedes reconocen los objetos que vamos o que estamos utilizando en estas sesiones porque tienen ese fondo gris. En este caso, la primera y la tercera son componentes de patrón, es decir, los que utilizamos la clase pasada para la creación de los paneles. En este caso voy a utilizar la que dice modelo genérico adaptativo y me abre una interfaz muy similar a la de masa. Entonces, esta es la interfaz de masa, esta es la interfaz de oh, el objeto adaptativo. Entonces, prácticamente es la misma cosa. Sin embargo, pues ya saben ustedes que tanto en las propiedades hay unos objetos en particular que tienen características diferentes a la otra familia que son las que nosotros vamos a utilizar. Mm, Cuando hablamos de objetos adaptativos, vamos a pensar qué queremos hacer. Es decir, en este caso yo tengo un pórtico con una forma rectangular, o bueno, con una forma ortogonal, con una forma eh, recta. Sin embargo, pues como nosotros vimos, podemos hacer una superficie totalmente curva, totalmente alargada. Y la única diferencia es cómo vamos a unir puntos. En el caso de este pórtico, si ustedes se dan cuenta, tengo uno, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces yo tendría que dentro de mi familia adaptativa generar 5 puntos. Entonces voy a buscar la herramienta de puntos. Ya saben ustedes que yo podría entrar y configurar de una de las unidades. Uno, 2, 3, 4, 5. El orden en el que los pongan no afecta. Es decir, si ustedes se dan cuenta aquí los estoy botando sobre el plano XY, sobre el piso. Y lo único que voy a hacer es seleccionarlos en ese orden. Uno, 2, 3, 4 y 5. Los estoy seleccionando por ventana y le voy a decir que me genere o bueno, que convierta estos puntos en un componente adaptativo. Entonces los puntos ya se convierten en puntos de referencia y están renombrados uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya están en orden. Lo único que nosotros deberíamos hacer en este punto es seleccionarlos otra vez en el caso que querramos hacer una superficie curva. Le voy a decir que me genere una SP-line, una spline a través de los puntos, o control Z, en el caso que yo quiera hacer una superficie ortogonal, como la que les estaba mostrando acá en pantalla en el pórtico que tengo de ejemplo, pues son superficies rectas, entonces voy a seleccionar punto 1, punto 2, línea, punto 2, punto 3, línea, punto 3, punto 4, línea, punto 4, punto 5, línea.
De resto, el proceso es exactamente el mismo. Pueden hacerlo con una sola línea segmentada o pueden hacerlo de la otra forma. Entonces, repito, selecciono todos los objetos, 1, 2, 3, 4 y 5, y le digo genéreme una línea a través de esos puntos. Esta línea, recuerden un poquito lo que vimos antes, la línea que van a atravesar o la línea que van a hacer que atraviese todos los puntos, la línea sobre la cual ustedes marcan una geometría, yo les decía que siempre debería ser una línea de referencia. Entonces la selecciono y en las propiedades la convierto en una línea de referencia que tenga punto de inicio y punto de finalización. Y acá ustedes tienen dos opciones, o de hecho tienen tres opciones. Pueden dibujar sobre cualquiera de estos puntos intermedios, pueden dibujar sobre el punto de inicio o el punto de finalización de la línea, o como lo hicimos con el panel de muro cortina de la sesión anterior, pueden dibujar un punto adicional sobre esa línea y utilizarlo como referencia para poder dibujar el perfil. Cualquiera de las tres formas es igualmente válida. En este caso, yo lo único que voy a hacer es seleccionar el punto 3 y decirle que voy a dibujar con líneas de referencia o con líneas de modelo y después las convierto en líneas de referencia, no hay ningún inconveniente. Y aquí ustedes se dan cuenta que él me está resaltando el plano correcto. Ya sabemos que si por alguna razón no me lo está resaltando, yo podría entrar aquí a donde dice posicionamiento, placement, plano de posición, y yo le digo seleccionar, pick, y podría yo seleccionar cualquier otro plano que considere mucho más oportuno para el dibujo que vamos a hacer. Entonces en este caso, escape un par de veces, repito, selecciono el punto 3, simplemente le digo que voy a trazar unas líneas de referencia y aquí como está seleccionando el plano correcto, pues lo único que yo debería hacer es dibujar mi perfil. En este caso lo voy a dibujar más con la herramienta de rectángulo. Esto va a tener, no sé, 200 por, pongámosle 400 milímetros. Recuerden ustedes que si lo consideran necesario, también podrían llegar y realizar una cota entre el punto y la línea para poder afectar las dimensiones de ese perfil. En este caso, pues no lo voy a hacer. Y para rematar el asunto, lo único que nosotros tenemos que hacer es coger tanto la línea como el perfil para crear la forma. En este caso, esta forma ya está compuesta de 5 puntos y esto ya es una familia totalmente adaptativa. Yo podría, por ejemplo, crear un nuevo proyecto. Esto es únicamente para comprobarlo, para ver cómo funciona. Y cargar esta familia dentro del proyecto. Entonces le voy a decir cargar en proyecto que se llama Project 1. Y yo puedo colocar manualmente punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Vámonos aquí a 3D. Y ustedes se dan cuenta que efectivamente él me colocó la forma donde yo creé esos puntos. Entonces, si yo no quiero esta M, sino de pronto quiero más bien un semicírculo, podría llegar a utilizar el mismo componente y decirle punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5 y él generaría esa forma. Es totalmente adaptativo en tanto que yo puedo seleccionar el objeto
y después con el tabulador puedo seleccionar cualquiera de los puntos que lo conforman y empezar a modificar la geometría en dos o en tres dimensiones. En este caso estoy elevando el punto central, lo que me generaría, o más bien me degeneraría esa geometría, no solo en planta sino en alzado, y eso mismo puedo hacer yo con la creación de cualquier punto. Entonces voy a venir en este caso, elevo el punto 2 y el punto 4, y ya tendríamos unas cuantas superficies bastante complejas únicamente con la creación de un punto adaptativo. Entonces, sombreado, y ahí está. En este caso, yo podría, por ejemplo, utilizar todas las herramientas que ya hemos visto antes para la creación de algún otro parámetro, como en este caso afectar la dimensión, afectar la sección que va a tener ese perfil. O, por ejemplo, también podría utilizar un parámetro asociativo para poder cambiar el material. Entonces, voy a colocar no sé, un metal o cobre, de pronto cromado, como para que se vea un poco más curioso. Y con el parámetro asociativo, pues lo convierto en un parámetro de tipo material, material del pórtico. Y ya con eso, pues me quedaría posicionado tanto en el cuadro de Family Types como aquí abajo en modo Shaded, modo sombreado. Pues ahí alcanzamos a ver un tono poco rojizo del material. Entonces, esto es todo. Prácticamente ya con esto hicimos más de la mitad de la tarea. Voy a guardar esto. Entonces, archivo, guardar como familia. Esto lo voy a dejar como siempre en mi escritorio bajo el nombre de Pórtico 1. Y ya puedo cerrar esta cosa. Voy a entrar ahora a la familia de masas. Y en la familia de masas es que nosotros vamos a empezar a crear nuestra malla, nuestra geometría en general. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, esta, me doy cuenta que tengo un parámetro que es un parámetro de instancia. Recuerden ustedes que los parámetros de instancia se caracterizan porque en la familia, aquí dicen paréntesis default por defecto, todos los parámetros que yo tengo acá creados son instancias precisamente porque yo quiero poder uh, posicionar, por ejemplo, varios pórticos dentro de un solo proyecto y poder afectar manualmente las dimensiones de cada uno sin necesidad de editar tipo y crear uno nuevo. Entonces, aquí lo único que yo tengo es elevación por defecto, los anchos y las alturas de cada uno de estos puntos con respecto a un eje vertical y un parámetro extra que se llama cantidad de pórticos, no más. Entonces, eso mismo vamos a generar en esta nueva familia. Para colocar la profundidad del objeto, yo lo único que voy a hacer es ir a planta y coloco un plano de referencia por ahí atrás, al cual yo le voy a generar una cota, que es algo que ustedes ya saben hacer bastante bien. Selecciono la cota, le digo crear nuevo parámetro y este se va a llamar profundidad. Como les dije, voy a utilizar solo parámetros de instancia.
Recuerden que el tooltip no es necesario, aunque es totalmente recomendado. Entonces yo podría de una vez editar el tooltip y colocar acá mi ayuda. Ah, Ingresen la profundidad del pórtico con respecto al, no sé, frente, posición. O con respecto al punto de inserción. Entonces ahí ya tengo una cosa que me va a afectar. Ya no quiero un pórtico de 15 metros, sino quiero uno de 10. Aplicar. Funciona. 15. Funciona. Mm, Personalmente, me parece mucho más fácil colocar los puntos en 3D. Si ustedes quieren lo pueden hacer en 3D o lo pueden hacer en un alzado. Yo voy a colocar puntos sobre, en este caso, el plano frontal. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y eso mismo tendríamos que hacer nosotros en el plano posterior. En este caso, voy a aprovechar que tengo ya, digamos que cierta claridad, porque solo tengo los puntos del frente. Es decir, si yo colocase los de atrás, pues no podría diferenciar cuál es cuál. Tendría que generar un corte de ayuda. Pero no importa, voy a irme aquí a la vista sur y puedo empezar a parametrizar las alturas. Ustedes en su ejercicio van a parametrizar tanto los puntos del frente como los de atrás. Aquí por temas de practicidad yo solamente voy a colocar los parámetros en los puntos del frente. Entonces, este punto tiene un parámetro que se llama altura y uno que se llama desplazamiento horizontal. Entonces lo mismo, este tiene uno que se llama altura, uno que se llama desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal, altura, altura, horizontal. Entonces aquí es donde se vuelve tedioso, pero digamos que no importa. Ya saben, seleccionar cota, crear nuevo parámetro, instancia, altura 1. Primero voy a generar todas las alturas. Altura 2, instancia. Altura 3, instancia. Altura 4. Y altura 5. Y ahora voy a colocar el desplazamiento lateral. De pronto este punto quiero que siempre esté en el centro, entonces yo acá podría colocar 0, enter, y listo. Ya al momento de no colocar parámetro, pues siempre quedaría amarrado ese punto. Y si ustedes quieren verificar, pues simplemente pueden colocarle un candado a la cota, a ese 0, para que siempre quede amarrado al punto central. Entonces
Voy a generar aquí el desplazamiento del punto 1, generar parámetro, instancia, horizontal del punto 1, horizontal del punto 2, la del punto 3 va a ser 0, ese quiero que siempre quede amarrada al centro. No es necesario, si ustedes quieren colocarle desplazamiento también lo pueden hacer. Y horizontal punto 1, 2, 3, este sería el 4. Le coloqué el nombre 3, no importa. Wow, aquí cambié la altura, tenía que cambiar el desplazamiento horizontal. Para corregir el nombre, recuerden que pueden entrar a Family Types. Aquí de paso verifico si cometí algún error, si me faltó algo. Entonces cometí el error de el nombre de horizontal 3 está mal puesto. Entonces simplemente le digo editar y lo cambio. Y en el caso de horizontal 5, lo mismo, le digo editar. Lo dejé como parámetro de tipo. Acuérdense lo del default. Entonces le digo que es de instancia y aceptar. Me quedó gigante este pórtico, va a tener más o menos 32 metros de ancho, pero bueno, si quieren aquí de una vez pueden afectar todas las dimensiones. Yo puedo decirle que en desplazamiento el punto 1 y el 5 estén a 0 metros de altura para que nos queden de una vez contra el piso. Y pues también pueden venir y afectar todas las demás dimensiones, no sé. Entonces, ya teniendo los puntos creados, si quieren pueden dejar las cotas en el 3D. Personalmente me estorban, entonces yo podría decirle en el cuadro de visibilidad gráficos que no me muestre las cotas, que no me muestre las dimensiones. Esto ya es mucho más limpio, mucho más trabajable. Entonces, aquí lo único que yo voy a hacer es generar 1, 2, 3, 4 y 5. Selecciono los puntos y le digo que me genere lo mismo, spline a través de los dos puntos. Ya tengo creada mi línea 1. Voy a hacer lo mismo acá con la línea 2. Entonces voy a generar uno, 2, 3, 4 y 5. Verifico que los puntos estén creados donde tienen que estar. Perfecto. Verifico que si cambio la profundidad del pórtico a 20 metros, se muevan esos puntos. Funciona. Y en este punto, si quieren, pueden ustedes parametrizar bueno, si quieren no, lo van a hacer. Van a parametrizar las alturas y los anchos. En este caso, como les decía, de pronto se pierde un poquito cuál es el punto de adelante y cuáles son los puntos de atrás. Entonces mi recomendación es que vayan ustedes a la planta y generen una sección solamente para ver ese pedazo. Entonces voy a afectar la profundidad y aquí en sección 1 ya tengo solamente mis 5 puntos. Le voy a decir que no me muestre el área de recorte para no ver ese rectángulo. Y pues aquí ustedes ya podrían convertir todo esto en parámetros. Entonces yo lo único que voy a hacer es dejar esto un poco más pequeño.
Aquí, pues repito, ustedes sí van a hacer el proceso de parametrizar en altura y parametrizar la horizontal, en este caso. Oh, pues ya vieron el proceso, no lo voy a hacer. Y continúo. Selecciono 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y le digo al programa que me genere una curva en estos objetos. Selecciono mis dos entidades y le digo que me genere una forma entre esos dos objetos y ya tendría yo una malla sobre la cual voy a aplicar ese patrón que es este. Para aplicarlo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la malla y decirle que la divida en superficie, que me divida la superficie. Y aquí nos damos cuenta que esto tiene muchas divisiones. Entonces yo voy a cambiar el número de divisiones que tiene en un sentido por 4 puntos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un componente adaptativo que vamos a amarrar al punto 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el otro sentido, pues no me importa. De momento le puedo decir 5, 10, 20. Lo único que yo sé es que este ítem, la cantidad de objetos, va a ser un parámetro y ustedes ya saben que para convertirlo en parámetros yo lo único que tengo que hacer es meterme al cuadro de parámetros asociativos. Entonces le voy a decir que este es el parámetro cantidad de pórticos como instancia y ya quedó parametrizado. Voy entonces a cargar esta familia. Entonces, aprovechando que está aquí abierta, yo le puedo decir cargar en el proyecto, o si ya lo hubiese encerrado, yo lo único que voy a hacer es decirle en la familia de la superficie, insertar y cargar familia, o podría decirle crear componente y él me dice no hay ningún componente, desea cargar uno, yo le digo que sí, cualquiera de las tres formas es igualmente válida. Voy a seleccionar el pórtico 1, que fue la entidad que nosotros generamos, y aquí podría empezar a posicionarla. Ahora voy a presionar escape un par de veces para facilitar un poquito la labor. ¿Por qué? Porque el programa no tiene en este momento una forma de amarrarse directamente a estos puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es coger la superficie, toco la superficie y en el menú contextual del panel representación de superficie le digo que por favor me muestre los nodos. Si quiero puedo apagar esto, pues en este caso no lo recomendaría porque me sirve ver las líneas. Y cuando yo empiece a generar, voy a seleccionar la segunda línea. Traten de nunca hacerlo sobre la primera línea. No sé si alcanzan a ver en pantalla, pero las intersecciones tienen este como un puntico de mayor tamaño, de mayor dimensión. Le voy a decir crear componente otra vez. Y en este caso ustedes notan que ahí me está cogiendo el punto. Entonces, clic en el primer punto, segundo, tercero. Verifiquen que siempre salga la palabra point, que siempre salga el punto, porque eso precisamente es la guía que ustedes van a tener para que efectivamente quede amarrada con la superficie. Entonces, punto 4 y acá, punto final.
presiono Escape un par de veces para salir del comando y el pórtico ya quedó hecho. Ahora tengan en cuenta que estos puntos, o bueno, que esta superficie está amarrada a la creación de unas líneas. Por tanto, es muy probable que el pórtico que ustedes colocaron tenga algunas diferencias, tanto los arcos, la composición de la misma con respecto a la superficie original. No importa, ocurre. Si ustedes quieren que sea exactamente igual a la superficie original, tendrían ustedes que colocar muchos más puntos. En este caso es un más o menos. Um, lo único que yo voy a hacer acá es seleccionar el objeto. Escape. Ya. Selecciono la familia. Y en este caso se activa en la pestaña de modificación este botón que es el array, que para la creación de familias no se llama array sino repetir. Y ya me está repitiendo el objeto. Entonces recuerden ustedes cómo funciona la creación de parámetros asociativos. Yo podría coger uno solo de los objetos y decirle editar tipo. Bueno, o desde la creación de familias podría entrar aquí al componente genérico y en pórtico 1, propiedades de tipo, también podría entrar aquí a afectar las propiedades, asociar el parámetro, etcétera, etcétera. En este caso el objeto ya está terminado. Si yo entro aquí a Family Types, me voy a dar cuenta que puedo afectar. Por ejemplo, voy a cambiar la elevación del punto 2 a 2 metros. Aplicar. Y en este caso, el punto bajó, degeneró la superficie y automáticamente los pórticos que estaban amarrados se modificaron. Dejémosle como estaba, 9-10 metros. Y la cantidad de pórticos también quedó paramétrica. En este caso yo tenía 8 entidades, pero puedo decirle que necesito 15. Aplicar. Entonces este punto debería subir. Y la cantidad de divisiones intermedias también. Aceptar. Ya quedó hecho. Entonces, ya saben, la diferencia es cómo genero yo el componente adaptativo, porque de la misma forma en que se hizo este elemento curvo, yo pude haberlo hecho con un elemento recto por tramos. En este caso, este es el ejercicio que vamos a guardar. Voy a decir guardar familia en la carpeta de siempre en el drive. Entonces, vamos a dejarla grupo 2, nueva carpeta. Cero cuatro 14 pórtico. Y guardar. En este caso, si ustedes quisieran, lo pueden cargar al proyecto para ver cómo funciona. Entonces voy a decirle cargar en proyecto. Aquí pues ya ustedes saben que tengo cargado o que tengo abierto este proyecto que ya es proyecto creado con la plantilla de Matrix, es decir, para crear edificio como tal. Por defecto las masas están desactivadas a nivel visualización, entonces le voy a decir cerrar, no importa.
Aquí puedo yo posicionar el objeto. Noten que él me está mostrando la malla y pareciera que los componentes no están amarrados a esa masa. Es solo un preview, no importa. Entonces yo voy a colocar acá 3 pórticos. Voy a suprimir, por ejemplo, estas entidades. Vamos a rotar esto 90 grados, rotar 180 grados. Y digamos que ahí tengo yo generados ya los 3 accesos de mi proyecto. Recuerden que nosotros colocamos los parámetros como instancias, entonces yo puedo seleccionar cualquiera de los pórticos y desde acá empezar a afectar las dimensiones. Es decir, quiero que este tenga 5 metros de altura, tenga una profundidad mucho menor, tenga una profundidad de, esperemos a que regenere, en profundidad de 8 metros y una cantidad de, bajemos también de 8 pórticos. Entonces ahí estamos actualizando de una vez todas las geometrías. Lo mismo, pues nosotros acá bajamos un punto, acá vamos a subirlo 15 metros. Quiero que tenga más puntos o menos puntos, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo cómo se modifican las respectivas geometrías. Por lo demás, ya podemos proceder. Insisto, esto ya es una plantilla de proyecto. Entonces podría yo venir y generar de una vez mi placa de piso, mi topografía y empezar a experimentar esto cómo funciona con las cámaras tal vez. Entonces aquí están ya las configuraciones de visualización, lo que ustedes ya saben manejar. De fondo quiero colocarle un cielo, quiero prender las sombras. Incluso un tema bastante curioso que puedo llegar a hacer acá es experimentar con el recorrido, el estudio solar. Entonces voy a prender el sol. Voy a entrar a Manage Localización. Quiero ver cómo se comportarían estas sombras si estuviésemos en Bogotá. Entonces, Bogotá. Colombia. Y voy a generar un settings, un estudio solar de un día, desde que sale el sol hasta que se va, con intervalos de 15 minutos, aplicar, aceptar. Entonces démosle vista previa. Y estamos jugando un poquito con las sombras que genera esta entidad. Listo, con eso terminamos.